Y esta mañana me acompaña acá en la cabina Samantha Guzmán. Ella es la CEO de Chobani México y LATAM de América Latina. Muy interesante. Pues sobre todo es una categoría que ha sido relativamente reciente, una compañía que pues es una suerte de startup. Ya tiene algunos años obviamente, pero con una característica muy especial. Pero Samantha, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias por invitarme. Oye, bueno, cuéntale al público que nos escucha qué hacen ustedes en Chobani. Bueno, en Chobani, México, tenemos la marca de yogurt griego. Llevamos 5 años en México comercializando productos de lácteos griego y leche de avena, particularmente en México. Qué interesante. Ahora, ¿ustedes son una representación, digamos, es una comercializadora en México o es directamente desde el punto de vista de la estructura corporativa? ¿Son decisiones matriciales que vienen de Nueva York? ¿Cómo funciona? Pues mira, la verdad es que ha sido un proceso bien interesante. Chobani es la segunda como unidad que opera fuera de Estados Unidos. Entonces, México. México, sí. Australia es como el primero. El primero, hay planta. Entonces, nosotros funcionamos tal cual como una comercializadora en México. La realidad es que tomamos muchas decisiones localmente, algo que ha sido súper interesante y que yo creo que yo he visto de manera distinta en Chobani a otras compañías en las que he tenido la suerte de trabajar antes, es que justamente nos dan muchísima libertad de operar de acuerdo a la necesidad del mercado y de acuerdo también a la madurez de la categoría, porque al final la realidad es que es una categoría que tiene una madurez muy distinta en México a Estados Unidos, entonces nos permite hacer como lo que es necesario para el mercado local, ¿no? Entonces, Claro. todo se toma localmente. Pero digamos que la comercialización no es de unos empresarios mexicanos que trajeron la marca, sino No, es directamente de Chobani, sí. que eso es interesante Sí. con respecto a otros competidores, digamos, en la categoría. Sí. Eso les da latitud de entender al mercado, etcétera, otras decisiones. Ahora, ¿cuándo nace Chobani? Porque decía que es una empresa bien interesante, sobre todo, bueno, pues su fundador es alguien muy visible, ¿no? Que tiene una gran historia. Cuenta un poco esa historia. Pues Chobani nace en 2005 en Estados Unidos. Es una marca que nace en Estados Unidos, sin embargo, nuestro fundador es turco. Es un inmigrante turco que llega a Estados Unidos es una historia súper interesante. Entonces llega y pues una suerte de coincidencias lo lleva a encontrar esta opción de comprar una fábrica que estaba siendo abandonada en el norte de Nueva York. Entonces la compra con un préstamo bancario y en 2005 se funda Chobani y bueno, pues ha sido una historia bien interesante de éxito porque al final revolucionó la categoría en Estados Unidos y lo ha hecho en otros lugares ahora mismo, ¿no? Tú llevas 5 años en la compañía, entonces la conoces bien. Ahora como directora general pues ya es más reciente, pero ¿cómo ha evolucionado la categoría de los yogurts griegos en México? Sobre todo porque antes, bueno, igual en Estados Unidos a lo mejor no era una categoría tan amplia. Y hemos visto a otros jugadores muy grandes pues entrar con yogur tipo griego, que no necesariamente si es griego, pero ¿cuál es el diferencial, digamos, de un yogur griego y sobre todo cómo se ha abierto esa categoría en México? Porque obviamente hemos visto a los jugadores grandotototes pues que han sacado productos que no son iguales, pero ¿qué característica es y sobre todo qué recepción ha tenido en México? Pues mira, yo creo que ha sido un proceso o sea, en general creo que el consumidor mexicano ha tomado más conciencia de atributos de productos naturales, de productos que son más nutritivos. Me parece que naturalmente la pandemia también trajo un grado mayor de conciencia, lo cual ha acelerado como la selección de estos productos. Entonces, creo que eso ha sido algo que ha sido crucial, ¿no? Como para la aceptación de un producto como Chobani. Por otro lado, el proceso de elaboración de Chobani es muy diferente a lo que podemos encontrar en la categoría en México, ¿no? La realidad es que el proceso se mantiene como fiel, digamos, al proceso tradicional de colado, lo cual hace que el producto sea naturalmente como mucho más limpio, ¿no? Como naturalmente como necesitas menos ingredientes para dar la textura, el sabor, la experiencia. Entonces, creo que ese diferenciador fue, originalmente en Estados Unidos fue lo que hizo que Chobani se convirtiera en el número 1 y es el que a nosotros nos ha permitido en un corto periodo de tiempo tener esta como aceptación, o sea, porque al final el consumidor está probando un producto que es radicalmente distinto a cualquier otro producto que conocía antes, ¿no? ¿Y en México cómo se ha comportado la aceptación, digamos? ¿Cómo se ve? Porque de repente si hay un competidor que también dice ahí griego, pero que tiene mucho azúcar o no es necesariamente el producto, se distingue, ¿no? Y acá, supongo yo, por el poder adquisitivo, el punto de precio es distinto, ¿no? ¿Cómo ha sido México? Pues mira, ha sido una aceptación primero como de gente que ya conocía la marca de que lo había visto. Por otro lado, también la realidad es que hemos sido muy
mucha recomendación de nutriólogos, por ejemplo. Al final es verdad que de pronto a lo mejor el punto de precio dentro de cuando haces una compra de otro tipo, o sea, más de otros productos, pues de pronto tienes que balancear. La realidad es que ha habido muchísima recomendación de nutriólogos que han explicado de alguna forma el por qué te hace la diferencia, ¿no? Entonces, creo que viene de eso. Y también hemos hecho esfuerzos para que la gente lo pruebe y en el momento que lo prueban, pues te das cuenta de la diferencia y a partir de la prueba de producto hay una adaptación impresionante. O sea, la gente lo prueba y dice, ¿dónde había estado esto toda mi vida, no? Claro. ¿Y cómo ha sido la evolución? Porque pues yo consumo este tipo de productos y es interesante. Primero llegaba pues nada más, digamos, el griego puramente sin mucha proteína, nada de endulzantes, nada. Y ahora empiezo a ver que ustedes han diversificado en muchas múltiples categorías. ¿Cuál ha sido la lógica de ello? Y luego la estrategia comercial, porque también desde el lugar del punto de venta crecer es interesante, porque aquí tenemos jugadores grandotes, bueno, todo el mundo funciona así, pero ¿cómo ha sido esos dos componentes? Primero, el cambiar de categorías o ampliar a categorías y supongo, lo sé de otras empresas, el mexicano tiene un paladar muy dulce, ¿no? Y eso, bueno, pues influye. Pues mira, empezamos como con los productos básicos, como la propuesta básica de yogurt griego natural. Y el racional que hemos tenido para expandir, de entrada nosotros traemos como todo el producto es importado, todo el producto se produce en Estados Unidos. Entonces tenemos digamos que un set de opciones del cual podemos escoger cuál es lo que más sentido hace tanto para el paladar mexicano, como bien dices, como para las necesidades, digamos, como de consumo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue traer como el producto natural con sabor, con fruta. Después trajimos un producto que es súper interesante, que es el cero azúcar, que es un producto único en su categoría porque es 0 gramos totales de azúcar. No es que no tenga azúcares añadidas, sino la forma en la que se hace el producto es 0 gramos de azúcar. Entonces, para un mercado con un nivel de ciertas enfermedades degenerativas en México, pues es un producto que realmente hace una diferencia para este sector. Y ahora incursionamos en los bebibles, que post pandemia también hemos encontrado que temas de conveniencia y demás, un producto que es natural, etcétera. Entonces, lo que hacemos es identificar cuáles son estas necesidades como no cubiertas dentro de México en la categoría y tratamos de desarrollar, porque justamente es el valor agregado que nosotros tenemos por un punto de precio distinto, ¿no? Claro, y está concentrado, o sea, porque obviamente pensaría que hay una correlación promedio de ingreso, consumo, ¿no? De un producto de esta categoría. Y eso me lleva a pensar que pues estará concentrado en algunos puntos de ciudades, obviamente las economías más grandes, Guadalajara, México, Ciudad de México, Monterrey. ¿Cómo se ve la dispersión geográfica del producto? Y quizás la frontera, ¿no? Porque lo conocen más. Realmente tenemos presencia a nivel nacional, prácticamente en todo el país, en las tiendas principales de autoservicio, pero te sorprendería. Recientemente, la semana pasada, estábamos haciendo como un análisis y tenemos, por ejemplo, una fuerte penetración, digamos, en algunos puntos, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, por densidad de población, estamos en las ciudades principales, también por la densidad de presencia de los retailers. Ajá. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que pues al consumidor le gusta comer rico, le gusta comer bien, entonces realmente o sea, donde, claro. Sí. ¿Y cómo ha sido la relación con los distribuidores? Es decir, no con los distribuidores, con las grandes cadenas de supermercado, que es, y qué tanto el punto pequeño, por ejemplo, desarrollar el canal, ese no es fácil. ¿Cómo están en ello? Pues mira, nuestra principal presencia está en grandes cadenas de autoservicio. La relación es muy buena. La verdad es que el equipo comercial que tiene Chobani es increíble porque somos un equipo pequeño. La realidad es que sí somos ¿Cuántos son? Mira, la verdad es que en México somos 150 empleados, bueno, ¿no? Pero en operación, digamos que a nivel corporativo somos menos de 25 personas. Wow, ¿no? O sea, muy eficientes. Pues es que Exacto. Son como una startup. Me imagino que crecer Entonces, una posición no es fácil. Debo hacer un corte, Samantha, pero bueno, ya estás aquí para platicar un poco más porque es muy interesante, pues, en un sector tan consolidado durante muchas décadas en México y en el mundo, obviamente en Estados Unidos, la historia que han construido en poco tiempo, pues habla de esto, ¿no? De lo que nos decías ahora, eficiencia. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial. Regresamos esta mañana, está con nosotros Samantha Guzmán, ella es la CEO de Chobani en México y Latam. Regresamos. Imagen Empresarial, esta mañana está aquí en el estudio Samantha Guzmán, ella es la CEO de Chobani en México y también a nivel de América Latina. Y antes de ir al corte, Samantha, pues estamos hablando de la eficiencia del equipo que tienen, porque la parte corporativa, me decía, son 20, es un mercado grande. ¿Qué tanto significa México en el ecosistema Chobani? Sobre todo porque decías, pues tienen operaciones, bueno, en Australia, pero tienen que tener una planta. No veo cómo puedan tener una cadena de frío, o bueno, sí veo, pero pues sería carísimo. Y en México, ¿no? Que
traen de Idaho y Nueva York, ¿no? El norte Correcto. de Nueva York, que es de donde viene el producto. ¿Qué tan importante es el mercado mexicano? Es muy importante, la verdad es que es una apuesta importante para la compañía en términos de expansión. Chobani es como muy cuidadoso en la forma en la que se expande, justamente porque la calidad del producto es un no negociable, ¿no? Y la realidad es que en cualquier conversación con Hamdi, esa es como la esencia de nuestro producto. Cualquier persona que come un Chobani tiene que decir, wow, ¿no? Entonces, lograr eso pues, en temas de producción, pues tiene que asegurarse. Entonces, México es como esa primer gran frontera sin planta hasta el momento. Entonces, es muy importante porque al final se vuelve como este modelo de escala, ¿no? Que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿cómo compararlo? Por ejemplo, digo, a lo mejor no sé cómo estén los datos allá, pero ¿será del tamaño de un Florida? O sea, el país. Porque uno cuando ya ve, digamos, los estados de la Unión Americana y dices qué tamaño tiene qué, ¿no? California debe ser inmenso, Nueva York debe ser gigante, Texas no. Pues sí, son muchos los tejados, pero siento que en Sí, patrón de consumo a lo sí. mejor no están como los de California o los de Nueva York. ¿Como qué tamaño en términos de Mira, estado podría yo, tener México? yo creo que más o menos como, pues sí, seguro como el tamaño de California, ¿no? Ah, sí, Sí. grandote. Ah, Sí, la verdad es que en una de las cosas que es muy interesante es que México es un país que consume muchos lácteos. En general, entre leche, yogurt, toda la quesos. categoría. Ajá. Entonces, es una categoría muy grande. Entonces, es por eso que la apuesta de pronto se vuelve como muy enfocada a desarrollar el Claro, país, y ¿no? eres también directora general de LATAM. ¿Qué es LATAM más allá de México? Mira, LATAM, hoy básicamente desde México atendemos casi todas las islas en Centroamérica. Ah, Atendemos a nivel comercial Puerto Rico, Dominicana, ¿no? Y estamos como responsables de entender cuál es el modelo de expansión en caso de que sea ajá. O sea, como un Brasil debe ser bien interesante, obviamente con una complejidad Ajá, logística claro. importante y Sí, un nivel también sí, porque sí. eso te quiero preguntar, ¿cómo es la cadena de frío? O sea, ¿viene en trailers desde A Nueva York? México Ajá, viene de Nueva York o de Idaho, cruza por Laredo ajá. y Ok. y ¿Y aquí lo cuánto tarda? O sea, distribuimos. más o menos son 2 días, más o Pues menos. más o menos todo el proceso para llegar es más o menos una semana, Ah, de una la semana. planta a casi que a la distribución de A donde yo México, me lo como. ajá, Ajá. es casi una semana. O bueno, la gente que nos escucha Sí, se come un sí. chón. Oye, y la otra parte es, digamos, cómo juega el factor de tipo de cambio, sobre todo Ujú. porque ahora hemos tenido un peso relativamente fuerte, eso es buena idea en términos del punto de precio, pero debe ser no fácil calcular porque ha sorprendido a todos esta fortaleza que en este caso les juega a favor, pero ¿cómo gestionan esa parte? Mira, nos juega en favor para poder como mantener algunos costos locales, digamos, como controlados. Sin embargo, nos juega un poco en contra porque nosotros, digamos, compramos en dólares, vendemos en México en pesos y Pesos. después hacemos como estas conversiones. Entonces, digamos que nos ha ayudado a mantener una ecuación balanceada como para poder hacer apuestas de desarrollo en México. Sin embargo, necesitamos ser como muy cuidadosos también para no excedernos, digamos, en ese nivel de confianza, porque sabemos que el tipo de cambio es algo que tenemos que... Claro, y supongo deben Sí. tener un manejo sofisticado de coberturas y esas cosas. Ujú. Ahora, ¿qué hay de la parte? Tú vienes formada en mercadotecnia, pero no he visto que hagan necesariamente. ¿Cuál ha sido la estrategia en esa parte de comunicar? Sobre todo porque son un producto de consumo. Ya hablábamos en un segmento medio alto, pero tienen muchas categorías. ¿Cómo es esa estrategia? Mira, la estrategia de comunicación me parece que ha sido una de las claves para lograr lo que hemos logrado como equipo en México. Si bien no, o sea, no tenemos la tradicional estrategia de campañas de medios masivos, hemos sido súper como quirúrgicos en las formas en las que llegamos, porque también empezamos cuidando que la demanda acompañara la ubicación, digamos, que pudieras encontrar el producto, ¿no? Como hemos tenido una expansión relativamente cautelosa en términos geográficos, queríamos asegurarnos de no generar una demanda que no podíamos cubrir, ¿no? Que fueras a una tienda y pues, ¿dónde está, no? Entonces lo hemos hecho de manera como muy personalizada a través de mucho scrappiness en temas de digitales, en Ajá. términos de recomendación, word of mouth. Es un producto que la gente que lo prueba y lo conoce, lo recomienda naturalmente. Entonces eso ha sido clave. La realidad es que hemos tenido como llamarle influencer marketing, pero muy genuino, que la Ajá. gente de verdad lo recomienda y la gente no tienes que pagarle a un grupo ¿no? Para que hable bien de un producto que naturalmente es bueno, ¿no? Entonces, esa ha sido como parte de lo que hemos hecho.
Sin embargo, pues bueno, vamos a seguir tratando de llegar a más personas con esta recomendación, ¿no? ¿Y cuál es la presión que tienes en términos de crecimiento? O sea, por ejemplo, 2024, ¿qué tan...? Lo que pasa es que lo pregunto por lo siguiente, cuando tú tienes una empresa muy grande, estas grandes empresas de consumo, los puntos de venta y los objetivos se plantean de acuerdo, ya está muy parametrizado, llevan muchas décadas. En cambio, cuando tienes una empresa, como la estás describiendo, que nació en 2005, que ha sido a base de mucho esfuerzo, que es táctico, o sea, es digamos una guerra de guerrillas contra los otros jugadores, etcétera, las eficiencias y las expectativas son distintas. Por ejemplo, en 2024, ¿cuál es el número que tienes que no te deja dormir seguramente? Mira, el número que tenemos que no me deja dormir es duplicar el negocio al año anterior, o sea, es básicamente duplicar el negocio en volumen. Lo cual implica también ciertas, lo que decíamos, porque pues puedes crecer así, bueno, vamos a subir. Hay una parte que es precio, hay otra parte que es distribución, pero para nosotros es incrementar el consumo prácticamente en el doble, ¿no? Contra el año pasado. Y en el caso de ustedes, ¿se puede desarrollar el canal, digamos, de la microtiendita? Sí, o sea, eventualmente sí. Evidentemente tenemos que asegurarnos que en el momento que lleguemos tenemos la escala, ¿no? Para poder mantener básicamente nuestra cadena de frío. O sea, Chobani, al ser un producto sin conservadores, es muy sensible a la cadena de frío. Ajá. Entonces, nosotros primero tenemos que asegurar logísticamente que... O sea, ¿cuánto fuera de la cadena de frío Te podría decir que en menos de 2 horas, o sea que... Es importante considerar cuando la gente realiza sus compras, ¿no? Siempre compran los lácteos al final para que, ¿no? La cadena de frío se rompa lo menos posible. Sí, no, y es que mira, a diferencia de muchos otros productos, no solo de la categoría, pero muchos productos, muchos yogurts, Chobani no tiene conservadores. Eso que implica que al final, pues justamente el claim de producto natural viene también de ahí, ¿no? Entonces, pues sí, su sensibilidad es mayor a sobrefermentarse fuera del refrigerador. Oye, ¿y cuántos trailers traen o cómo lo miden? Y sobre todo preguntarte otra parte que es interesante es, ¿cómo has experimentado en estos 5 años la cadena de suministro? Es decir, la logística mexicana. ¿Ha mejorado, empeorado o sigue igual? No, ha mejorado. No por ustedes, sino me refiero por las carreteras, etcétera. Mira, hemos sido afortunados. La realidad es que hemos tenido pocas incidencias. Para nosotros, o sea, todos los años ha sido un reto bien interesante porque es retar nuestro propio modelo de negocio y de operación todo el tiempo, porque puedes duplicar los embarques de un mes para el siguiente porque la demanda ha crecido de una manera importante, ¿no? Yo te podría hablar del último semestre. El equipo tuvo que reaccionar de manera como súper rápida a retos de importación, de aduana, etcétera, cuando tienes una demanda tan grande. Entonces, nosotros, te podría decir, estamos prácticamente duplicando los embarques casi cada semana. Particularmente hay productos, te podría hablar de los bebibles, que es como el último producto que lanzamos el año pasado. Ha tenido muy buena recepción. Entonces, hacer el pronóstico de ventas de un producto que no habías tenido en el mercado y que tienes que reaccionar a la producción, a la disponibilidad y con los clientes y demás para poder satisfacerlo, nos obliga a estar en un sistema como muy reactivo, ¿no? Entonces, y de ahí viene como mucho el talento del equipo que te decía. Es un equipo que navega la ambigüedad de como yo nunca lo he visto en ningún lugar. Entonces, la eficiencia logística se vuelve un factor fundamental. Oye, tendría sentido, se me va a acabar el tiempo, pero ¿tendría sentido una planta en México? O sea, ¿la demanda lo da? Eventualmente yo creo que esa es parte de lo que estamos como tratando de evaluar. ¿Cuál es ese trigger point para definir? Decir, exacto. Hay una planta. Bueno, pues cuando ocurra bien, si nos cuentas. Seguro sí. Que seamos claro los primeros sí. en saber eso. Samantha, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Ahí escuchamos a Samantha Guzmán, la CEO de Chobani en México y en América Latina.